un honor estar aquí, muchas gracias a Adrián y Paco y bueno, el público por venir. Es un honor poder presentar una idea y poder presentar BLTV. ¿Qué es BLTV? El nombre lo dice, es Big Long Term View, en un mundo donde todos estamos obsesionados con el corto plazo, que si suben los tipos de interés, que si esta empresa hace un pequeño profit warning. Bueno, pues aquí nos centramos en identificar las mejores empresas y los mejores equipos gestores para invertir a largo plazo. También me encantaría agradecer a Santa Lucía, desde que llegué de Boston, allá por el año 2014, yo y sigue apoyándome. Y bueno, y a los 3 inversores ancla que tengo en este fondo, que están pudiendo permitir este proyecto bonito. Y, como no, agradecer también a Dux para poder montar el fondo y el proyecto. Entonces, es importante quedarse con el nombre. A ver, sí. Y bueno, ¿qué es LTV? Volviendo al punto, es invertir a largo plazo en un conjunto de las mejores empresas y o equipos gestores. ¿Y por qué DLTV? Bueno, lo primero es la alineación de intereses. Han hablado antes de los bancos, el 80% del ahorro de los españoles está en una total desalineación de intereses, tanto en comisiones como en fondos semi-indexados, y donde los gestores analistas no se juegan su dinero. Aquí nos jugamos todo nuestro dinero con nuestros partícipes. Eso es muy importante. Independencia total, no tenemos que rendir pleitesía a ningún banco ni a ningún foco de poder. Nuestro único, foco son nuestros copartícipes, que también nosotros somos partícipes. Largo plazo de verdad, como os hemos comentado, la mayor parte del capital son de 3 inversores anclas, entre ellos una gran institución financiera. Entonces, volvemos a gozar de capital permanente para apoyar a nuestras empresas y equipos gestores. Gestión activa. Hay unos índices de referencia, pero no los miramos. Simplemente una vez cada X años vemos si estamos haciendo el trabajo bien o no. Y luego, también importante, es un fondo de renta variable, 75% renta variable, para que sea renta variable, pero también, de mi experiencia invirtiendo en bonos para Santa Lucía, en empresas quizás el otro 25% del fondo no tan buenas, muchas veces elegimos estructuras más senior de capital para invertir en rentabilidades buenas. Y ya llevamos un par de años en esto, invirtiendo más de 1.000 millones. Entonces, no somos nuevos en esto. A ver si se cambia. Cartera, por proceso de inversión, y ahora vamos a esto. Tratamos de mejores empresas y mejores equipos gestores. ¿Y qué significa? O sea, 3 pinceladas. Tienen que crecer orgánicamente un 4 o un 5%. Con posibilidades de bolt-on acquisition, porque si no nos podemos ver en value traps, y eso no queremos vernos. Empresas que sí, que están muy baratas, a 8 o 9 veces flujo de caja, pero no van a ningún lado. Ganar dinero, hay que ganar dinero siempre, haya crisis, haya COVID, hay que ganar dinero. Nosotros no invertimos en empresas que no ganan dinero, y el 75% de las empresas en las que invertimos en DLTV ganan dinero sosteniblemente y crecientemente. Y luego, no solo vale ganar dinero, hay que alocar orgánicamente este capital a buenos retornos, defendidos por unas ventajas competitivas y o barreras de entrada. Y luego, lo que hemos comentado, la parte oportunista, muchas veces negocios no tan buenos, cíclicos o bonos, comprarlos muy baratos, con situaciones de balance que te permitan aguantar cualquier tipo de cosa. Y rate de todas las inversiones, con modelo, lo analizamos todo. Todos, por ejemplo, la empresa que voy a analizar la tenemos analizada desde 1992. Estamos en el 2023. A ver, me he saltado. ¿Cómo vuelvo? No puedo. Sí. Sol Spa es una empresa italiana de gases industriales y médicos. La llevamos conociendo desde septiembre del año 2020. Sin embargo, sus 4 mayores competidores los llevamos conociendo mucho tiempo. Tiene dos segmentos principales, que es uno de gases industriales. Produce y distribuye gases industriales, y por detrás negocios de todo tipo, en el sentido, la industria del vidrio, la industria del acero, la industria del farma, la industria de microchip, todo necesita gases industriales. Y luego Vivisol, que es la parte de home care, que es una parte creciente, que, por ejemplo, competidor Air Liquide,
que es el número 1 en Europa. Nosotros, SPA, somos el número 2 de Europa. Hoy en día las seguridades sociales a nivel mundial, cuando no tienes un problema, te mandan a casa. Te vas con una máquina Siemens, te vas con una máquina Philips, y pues desde temas respiratorios hasta respiración asistida, hasta que te dan de comer, y entonces todas las seguridades sociales pues te mandan a casa y te tratan pues enfermedades crónicas, y son los número 2 en Europa. Y luego también pues empresa familiar. Estuvimos en septiembre con ellos, con Aldo Fumayali y con Marco Anoni, que son los dos accionistas, las dos familias accionistas, 1927, tercera generación. Reunirnos con ellos, mirarles a la cara, darles nuestro apoyo. Bueno, esta empresa ya la compramos para Santa Lucía en septiembre del año 2020 a 12 euros. Ahora mismo está en 23,5. Ha repartido 0,70, 0,80 de dividendos, o sea, hemos ganado un 100%. Y bueno, y en el fondo vuelvo a entrar en DLTV. Hemos comprado como a 17, está en 23, y bueno, la idea es seguir las siguientes décadas con esta empresa. Como la energía es bastante, esta empresa es bastante intensiva en energía, tiene 3 o 4 proyectos hidro, y entonces eso está muy bien para hedgearse para la energía, aunque lo traspasas para el cliente, la energía. Perfecto. Los competidores, bueno, a nivel mundial, dentro de que luego hay empresas pequeñas, tanto en los gases industriales como en Home Care, básicamente competimos contra Air Products, Linde, que compró Praxair, Air Liquide, y bueno, hay una japonesa que es Mitsubishi Chemical Industry, pues que también tiene una presencia en Asia y en Europa, y los dos segmentos que tenemos. Y entonces, muy importante, al final, ¿por qué invertimos en Sol Spa? Muchas veces cuando estudias el pasado te da ciertas cosas de lo que pueden ocurrir en el futuro. Nosotros, analizando el pasado y viendo cómo se ha ido moviendo la industria, vemos que esta empresa, las ventas, y incluso Levita lo ha hecho mejor, alrededor de cada 8, cada 10 años duplica ventas. ¿Por qué duplica ventas? Crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico. O sea, más o menos de este 8,6, 6 puede ser orgánico y el inorgánico. Y bueno, lo han venido haciendo, y están firmemente convencidos de que lo van a hacer en el futuro. Y bueno, vienen ejecutando, y bueno, en momentos tan complejos como la crisis financiera del año 2008 hasta 2012 o el COVID, pues siguen ganando dinero y siguen aumentando beneficios año a año. Entonces, yo creo que lo van a seguir haciendo. Unas pequeñas pinceladas de lo que es la parte de Technical Gases, que son 55% de las ventas, el 43% del EBIT. Ha subido porque, como en otros negocios, con esta tensión inflacionaria de los diferentes años, como es un buen negocio, todo lo que es el coste de materia prima, energía, se han traspasado a los clientes a partir de finales del 20, cuando hemos notado tensiones de cierto tipo de cosas, 21 y 22. Entonces, lo que es la parte de gases industriales, que era con un 43% de las ventas, ha ido 20 y tantos por cien, 21 y 22, y bueno, por eso ahora cuenta más. También importante, el 15% de la parte de Technical Gas son gases médicos, entonces realmente la parte médica prácticamente es el 60% del negocio, y lo que es muy importante, que ahora veremos por qué es tan importante. Y bueno, al final lo que te dedicas es a crear pues diferentes tipos de gases, que los tenemos ahí, un montón de tipos de gases, depende de qué industria sirvas, es un gas diferente, y a transportarlo. Y bueno, y entonces lo divertido de este negocio, a ver, es porque es resiliente. O sea, al final tú vendes de más o menos de 3 maneras. Como pones tu instalación industrial o dentro de la instalación industrial del cliente, o muy cerca y lo pasas con gasoducto, tú firmas contratos de 15 años y ocurra lo que ocurra, te pagan fijo. Que ellos apagan su planta, te siguen pagando. Entonces, lo que es el crecimiento cero lo tenemos, y en función a los volúmenes del cliente, tú creces. Entonces, y esto es como esto, tú haces tu cálculo de qué vas a sacar, y entonces, vamos, estos más o menos alocan capital sin deuda al 10%, quizás en ciertos mercados más, donde tienes más densidad, y bueno, tiene una deuda neta EBITDA, y más o menos el ROE es constante alrededor del 12-13% a lo largo de todo el ciclo. Cuando no vendes directamente a la planta y lo distribuyes, pues lo distribuyes en camiones o en otro tipo de cosas, pues son contratos a 3-5 años, y lo mismo, con un fijo y con un variable.
esto es resiliente, crece más o menos con el PIB nominal, que no real. Entonces, y luego la demanda, pues volvemos a sacar las subindustrias por detrás. Hemos hablado de cerveza, pues no sé, un Vidral a un Veralia, le compran gases a Sol o pues a Bimbev, con lo que embotellan, pues al final indirectamente me acaban comprando gases. Entonces vamos a decir, el negocio de Technical Gases sube, vamos a decir, orgánicamente al 4% y luego con adquisiciones. 27 países. Ahora vamos a ver los países, que es también muy interesante, de cara al futuro, no solo el presente. A ver, que me cambie la diapositiva. Estás presente, sobre todo, esto es un negocio de densidad, pues como todos los negocios de distribución, donde tienes más densidad, más ventajas competitivas. Una vez que pones una planta, no puede venir otro y ponerte una planta, porque hasta que la llene, o sea, es imposible, es inviable económicamente. En Italia tiene el 44% a nivel global de sus ventas. En el pasado tenía, hace 20 años, el 60%, o sea, cada vez más de Italia. Entra en la India, está en China, está en Marruecos, está en Turquía, y recientemente ha comprado una empresa contracíclicamente mirando a largo plazo en Perú y Ecuador para seguir expandiéndose. Estos, por ejemplo, son las plantas de producción primaria, que con las plantas de producción primaria das servicio a 150 kilómetros a la redonda, y luego tenemos aquí las plantas de producción secundaria. A ver, para que veáis un poco la densidad, ahí más o menos da servicio es al revés. Primaria 400 y secundaria 150 kilómetros. Es para que veáis exactamente más o menos dónde los tienen. Mercados muy interesantes, sobre todo la India, no hace más que invertir orgánicamente porque bueno, las plantas las llenan y la demanda es brutal. Perdonad. Y bueno, esto simplemente es una diapositiva para que veáis qué tipos de industrias sirven y para entender un poco el crecimiento que se viene por delante. Estos son, bueno, para, vamos, que visualicéis un poco cómo es el negocio, pues desde la planta primaria y cómo se distribuye o en pipeline o a través de camiones o furgonetas para los clientes, y simplemente pues un poco que veáis y al final es lo mismo en todos los países y con los competidores. A ver, a ver, me acerco. Bueno, perfecto, era otra diapositiva. Entonces, bueno, simplemente que veáis, esto más o menos tiene márgenes del 20%, la parte de Technical Gas, y bueno, esta parte tiene un poco menos de crecimiento y es un poco más intensidad en capital que la parte de Home Care, pero te da mucha resiliencia y sobre todo los dos segmentos son súper sinérgicos. O sea, tú no puedes estar en Home Care si no tienes la parte de gases industriales, porque finalmente pues muchos tipos de gases que necesitas pues te lo vende tu propia filial. Y entonces, bueno, un margen del 20% y bueno, hacia adelante pues podemos esperar eso, crecimientos orgánicos del 4-4,5%, meterle un 1,5% de money, adquiere más o menos, están cotizando a 7,5 veces EV/EBITDA, más o menos a 17 veces de beneficios, pues hacer un poco arbitraje múltiplo. Además tiene una deuda, hemos hablado de la subida de tipos de interés, o lo tienen fija o lo tienen hedgeado, o sea, con un coste de deuda. Entonces, bueno, es bastante, añade mucho valor a lo largo del ciclo, pues hacer M&A. Y bueno, pasamos al siguiente segmento, que es Home Care. Más o menos vemos dónde está expuesto. Pues evidentemente también Italia, Europa, estás en China y estás en Brasil. Entonces das servicio a más de 500.000 pacientes. Estos pacientes en el 20 y el 21, con el tema del COVID, no has podido captar unos pacientes tan fácil, pero bueno, más o menos puedes captar 30 a 40.000 pacientes al año. Lo haces a través de tender, son 5 o 7 años, el porcentaje de retender como es el 70-80%, y aquí compites contra Air Liquide, porque vamos, tanto Air Products como Linde están en otra cosa y no les interesa tanto estos proyectos, porque al final pues un tender tampoco es tanto, puede ser 5 millones, puede ser 12 millones, y para gigantes como estos no. Pero bueno, donde estás compitiendo cara a cara es contra Air Liquide y bueno, lo dicen en sus calls de resultados que querrían ser más grandes en la parte de Home Care y bueno, esto es otra derivada en algún momento. Vamos, el señor Aldo tiene 63 años, quizás cuando tenga 70 y si no encuentra un sucesor digno, pues puede ser otra
oportunidad de creación de valor. Esto está cotizado 17 veces y los competidores cotizan como entre 25 y 30 veces, entonces, quién sabe, igual puede ocurrir un M&A. Y bueno, estos son los tipos de servicios que quedaban. En el pasado solo hacían oxígeno y ahora pues cada vez se están especializando un poco más en diferentes tipos de tratamientos y bueno, la verdad es que vamos a decir, el futuro y la creación de valor de Sol está aquí. Aquí creces orgánicamente al 7-8%, más M&A, pues casi te plantas en el 10%, que eso es lo que hace que vamos a decir que el flujo de caja de Sol vaya a crecer mínimo 7-8% en los próximos 10, 20, 30, 40 años, porque tanto en los dos segmentos tienes mucho para crecer, que eso es importante. La gente piensa en el siguiente trimestre, en el siguiente año, en los siguientes 2 años. Nosotros no nos dedicamos a apoyar a las empresas a largo plazo. Y un poco son los key drivers, pues cada vez la población es mayor, pues tiene más patologías, las seguridades sociales, pues como todo, muchas veces lo público no es lo más eficiente, entonces pues se lo dejan a las empresas privadas para que den servicio eficientemente y bueno, al final pues muchas veces cuando tienes ciertos tipos de problemas pues es un lujo pues que te puedan tratar en casa y puedas tener tu maquinita de oxígeno o que puedas dormir con las mascarillas para si tienes problemas de sueño o de todo tipo y entonces bueno, al final hablo de memoria, pues no sé, el coste medio del paciente de Sol son como 120 euros al año, o sea que no lo mismo, márgenes 27-28% evita, el pasado te indica cosas del futuro y bueno, la verdad que lo están haciendo bien y vamos a decir, como siempre, esto es una empresa, aunque es industrial, realmente es una empresa financiera, porque lo que tienes que tener mucho cuidado, tanto en los proyectos industriales como en los proyectos médicos, es donde alocas capital. Ahí está, vamos a decir, el mayor peligro. Cuando tienes un CEO que no se juega su dinero, pues puede cometer un error con tal de cumplir ciertos ratios para conseguir un bono. Ellos se juegan el dinero, tienen un montón de hermanos y de primos en las dos familias que se juegan el dinero con ellos y aquí ninguna bromita. Vamos, esto tiene que durar 100 años esta empresa o ilimitadamente, entonces se lo toma muy en serio a la hora de alocar dinero. Entonces, un pequeño resumen, Technical Gas Home Care, más o menos tenemos los datos de facturación, lo que estimamos siempre, muy conservadoramente, porque siempre nos gusta tener un pequeño leeway de cara a que lo hagan mejor, y entonces, realmente, ¿qué asumimos? Tampoco asumimos muchas cosas diferentes, asumimos que van a poder crecer el EBIT sin las ventas al 7-8%, con 1-2% de money, el EBIT lo mismo, podrían conseguir con eficiencias, porque, por ejemplo, en gases industriales claramente tienen mejores márgenes me invento, en Italia o en Grecia, que en Grecia, antes de haber comprado la franquicia Air Liquide, cuanta mayor densidad, mayor margen. Entonces, probablemente ahí nos estamos dejando un pequeño margen de seguridad con el incremento del margen. Los ROEs históricos, 30-40 años, al futuro es lo mismo, 12-13%. Os puede parecer no un buen retorno, pero cuando tienes retornos del 50 al 60%, por ejemplo, y tampoco un Facebook cuando tienes retornos ilimitados, de repente te sale TikTok. O sea, que al final los retornos muy buenos está muy bien, lo que hay que es invertir y que sean sostenibles. O tienes retornos ilimitados, la competencia te aparece por debajo de las piedras y bueno, un poco lo que decimos aquí, el gran tema es el crecimiento que viene en home care y en la parte de gases técnicos, lo que es la densidad de ruta, la densidad por países, lo que tienes que es cada vez más denso. En los países, por ejemplo, con India, cuando abres en la India y abres un proyecto primario, claramente no tienes la instalación al 100%, la tendrás al 30, al 40, y sabes que en 5 o 7 años, bueno, las plantas duran 30 años, en algún momento la tendrás, pero es la manera de entrar. Entonces tú entras, probablemente en la India, en ciertos activos industriales, no tengas un roce del 10%, tengas un roce del 5 o el 6%, eso te lo contrarresta con otros países donde tienes mayor densidad, pero eso lo que nos ayuda es a crecer a casi al 10%, que probablemente lo vayan a poder hacer. Aunque bueno, cada vez cuando va siendo más grande, esto vale 1.150 millones de euros, más o menos este año va a ganar 125, 17 veces, o sea que cada vez que va siendo más grande, pues es más complicado crecer y duplicar la cuenta de resultados. Y entonces, un poco para que veáis un poco cómo hacemos la valoración, bueno, igual no se ve, les da mejor imagen de calidad, o sea, al final como no es nuestra la empresa,
Si fuese nuestra empresa 100%, podríamos hacer todo tipo de valoraciones, estructuras de capital, etc., etc., pero como somos minoritarios, aunque sí que apoyamos al equipo gestor a largo plazo, pues es, oye, ¿a qué precio estoy comprando? ¿Qué dividendos me voy a llevar hasta el año 2030? Un poco ver otra vez DLTV, Deep Long Term View, o sea, lo que hay que mirar es hacia adelante, en el siguiente trimestre, y asumir un múltiplo. Aquí hemos asumido 20 veces, la industria cotiza entre 25 y 30 veces, estamos comprando a 17, sin embargo, estamos siendo muy conservadores en el tema del crecimiento, tanto inorgánico como en M&A. Por ejemplo, aquí tenemos firepower de 800 millones, tendría la empresa hasta una deuda neta evita, que si ejecutase eso a buenos ratios, o sea, aceleraría lo que es el crecimiento de la cuenta de resultados. Entonces, bueno, si metemos todo esto en la coctelera, hasta 2030, más o menos lo veo desde aquí, que no muy bien, tenemos un 97% de potencial, o lo que es lo mismo, es una TIR del 9,13. Nos podrá parecer muy alta, pero esto es un reloj que crece, que crece, que crece. Cuando lanzamos el fondo, el 16 de marzo de 2022, a precios de cierre, teníamos un 2% de peso y aprovechamos alguna caída para irnos al 2,40. Ahora mismo, con la revalorización, pesa el 3,3, 3,4, y la idea es mantener esta empresa. Y lo que es también muy importante, que no lo hacen otros fondos, aquí lo más importante, bueno, que tenemos 50 empresas en el fondo, las 16 empresas pesan el 70% del fondo, o sea, es como internalizamos la información. Si esta empresa, que la conocemos bien, ahora está en 23, se va a 15, pues probablemente tendríamos el 5% de peso. Si esta empresa mañana está en 30 euros y no nos da la TIR, y la TIR es el 8, pues tendríamos el 1. Entonces, con la información que trabajamos día y noche, o sea, lo que hacemos es expresarla en el peso, del peso que tiene la empresa. Y luego también lo que es importante, si estás en una empresa que ha aguantado un COVID, una crisis financiera, que lo único que hace que es crecer un 7 o 8%, no es lo mismo que tener una empresa cíclica. Entonces, también eso también lo vemos mucho a la hora de construir la cartera, a la hora de poner los pesos. No es lo mismo tener un reloj industrial creciente que algo más, vamos a decir, que pueda tener. Entonces, eso es una cosa que también jugamos mucho en DLTV. Muchísimas gracias y bueno, abierto a cualquier pregunta.